Un planeta en crisis. Vivimos rodeados de plástico, desde el envase del yogur que desayunamos hasta las bolsas en las que llevamos nuestras compras. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar qué sucede con esos materiales una vez que los desechamos. La realidad es contundente. El plástico tradicional, fabricado a partir de petróleo, tarda cientos de años en degradarse. Y lo más alarmante es que una gran parte ni siquiera se recicla. Cada año, millones de toneladas de residuos plásticos terminan en ríos, océanos y suelos, afectando gravemente la biodiversidad, contaminando fuentes de agua potable y entrando incluso en la cadena alimenticia a través de microplásticos. La creciente preocupación por este impacto ambiental ha puesto en evidencia una verdad incuestionable. El modelo de usar y tirar ha caducado. Necesitamos alternativas urgentes, sostenibles y funcionales, que nos permitan convivir con los beneficios del material plástico, pero sin su huella destructiva. De material milagroso a amenaza global. El plástico fue alguna vez celebrado como un invento revolucionario. Su capacidad de moldearse, resistir, conservar productos y adaptarse a casi cualquier necesidad lo posicionó como un material clave para el desarrollo industrial. Sin embargo, ese mismo éxito es ahora parte del problema. Al haber sido diseñado para durar, el plástico no se integra fácilmente al ciclo natural. En lugar de desaparecer, se acumula. Y con el paso del tiempo, los residuos no desaparecen, se fragmentan. Esos fragmentos, conocidos como microplásticos, han sido encontrados en lo más profundo del océano, en la nieve ártica, en la placenta humana. Esta dispersión global representa un reto que va más allá del reciclaje. Nos obliga a cuestionar las bases de nuestra producción y consumo. En este contexto surge la pregunta inevitable: ¿qué pasaría si pudiéramos producir materiales plásticos que, tras cumplir su función, se descompongan sin dejar rastro? Bioplásticos, definición y potencial. Los bioplásticos son materiales que pueden tener dos características clave: estar hechos de materias primas renovables y ser biodegradables. Algunas veces cumplen ambas condiciones. Lo importante es entender que el término bioplástico no implica automáticamente una solución perfecta. Sin embargo, representa un paso fundamental hacia un modelo productivo menos dependiente del petróleo. En la actualidad, se están desarrollando bioplásticos que se degradan en compost doméstico, que sirven como recubrimientos alimentarios y que incluso pueden ser ingeridos de forma segura en aplicaciones médicas. La clave está en su origen y destino: producirlos de forma sostenible y garantizar su correcta descomposición. Materia prima renovable, de lo agrícola a lo industrial. Una de las preguntas más importantes al hablar de bioplásticos es: ¿de dónde vienen? Muchos se fabrican a partir de materiales vegetales como el maíz, la caña de azúcar o la papa. Pero en esta investigación se apuesta por un enfoque aún más innovador: utilizar residuos orgánicos, es decir, materiales que normalmente serían desechados, como cáscaras de frutas, restos de cultivos, bagazo de caña o pulpas no utilizadas. Esta elección no es casual. Al emplear residuos, se evita competir con cultivos alimentarios y se aprovecha lo que ya existe. Además, se reduce la cantidad de desechos generados en otras industrias, cerrando así un ciclo productivo. Este enfoque conecta con la economía circular, un modelo en el que los recursos se reutilizan y revalorizan continuamente. Los biopolímeros, moléculas clave. Para entender cómo se forma un bioplástico, hay que conocer a los protagonistas químicos del proceso, los biopolímeros. Estas son macromoléculas que, unidas en largas cadenas, dan forma y estructura al material final. Existen varios tipos, pero los más comunes en esta línea de investigación son el almidón, la celulosa y la pectina. El almidón, por ejemplo,
Se encuentra en abundancia en tubérculos como la yuca o la papa. La celulosa está presente en los tallos y hojas de muchas plantas. La pectina, por su parte, se extrae de frutas cítricas. Cada uno de estos compuestos tiene propiedades diferentes. Algunos aportan rigidez, otros flexibilidad, otros capacidad de formar películas delgadas. Lo interesante es que, dependiendo del residuo utilizado, se puede ajustar la proporción de estos biopolímeros y así personalizar el bioplástico final según su uso previsto. El proceso de transformación. De residuo a material. El proceso de elaboración de un bioplástico a partir de residuos orgánicos comienza con la selección y preparación de la materia prima. Se lavan las cáscaras, se secan y se trituran. Luego, se extraen los componentes útiles, como el almidón o la celulosa, mediante métodos físicos, químicos o enzimáticos. Esta materia base se mezcla con plastificantes como la glicerina, que permiten que el biopolímero sea flexible. La mezcla se calienta, se moldea y se deja secar hasta obtener una lámina o una forma específica. Lo fascinante de este proceso es que puede realizarse tanto en laboratorios como en pequeñas plantas comunitarias. No requiere infraestructura industrial compleja y puede adaptarse a diferentes tipos de residuos según la disponibilidad regional. Además, permite experimentar con proporciones, temperaturas y aditivos para optimizar el rendimiento del bioplástico. Aditivos funcionales, más allá del biopolímero. Los aditivos tienen un rol crucial en su funcionalidad. Un material elaborado con almidón puede ser biodegradable pero frágil. Por eso se incorporan plastificantes, refuerzos o modificadores naturales. Uno de los más usados es la glicerina, que aporta flexibilidad. Otros aditivos, como el aloe vera o la cera de abejas, ayudan a mejorar la resistencia al agua. También se exploran partículas como el grafeno o la arcilla. Lo importante es lograr un equilibrio, que el bioplástico cumpla su función. Cada combinación de aditivos puede cambiar radicalmente las propiedades del material. Esa versatilidad es una de las mayores fortalezas de los bioplásticos. Propiedades funcionales, más que biodegradables. No basta con que un bioplástico se degrade. Para ser competitivo en el mercado, debe cumplir con requisitos funcionales. ¿Puede resistir el peso de un alimento? ¿Mantiene su forma con la humedad? ¿Es lo suficientemente flexible o rígido para su uso previsto? En esta etapa de evaluación, los bioplásticos son sometidos a pruebas físicas: resistencia a la tracción, permeabilidad al vapor de agua, elasticidad y grosor. Estas propiedades son clave para definir si un bioplástico servirá como bolsa, bandeja, envoltura o cápsula. En estudios recientes, se ha logrado una mejora considerable al incorporar nanomateriales vegetales y aditivos naturales. Aún así, uno de los mayores retos es la sensibilidad a la humedad, especialmente cuando se usa almidón como base. La innovación continúa enfocándose en mejorar estas propiedades sin perder el enfoque ecológico. Biodegradabilidad, volver a la tierra. La principal promesa de los bioplásticos es su capacidad de desaparecer sin dañar el entorno. Pero, ¿cómo se mide eso? En pruebas de biodegradación, los bioplásticos son enterrados en condiciones controladas, tierra húmeda, compost o incluso agua, y se mide su descomposición. Los materiales analizados en esta investigación alcanzaron niveles superiores al 90% de biodegradación en menos de 42 días. Pero la biodegradabilidad no solo depende del tiempo, también influye la formulación, la cantidad de aditivos y el entorno en el que se degrada. Un material puede degradarse rápido en compost industrial, pero no en el mar. Por eso, es vital que la formulación final del bioplástico esté pensada para el lugar donde se usará y desechará. Esta capacidad de integrarse nuevamente a la naturaleza es lo que convierte a los bioplásticos en una alternativa real,
no solo técnica, sino también ética. Aplicaciones en la industria alimentaria y agrícola. Uno de los sectores donde los bioplásticos ya están marcando diferencia es la industria alimentaria. Se utilizan para crear envolturas, bandejas, bolsas y recubrimientos comestibles. Por ejemplo, un bioplástico hecho con almidón de yuca puede envolver frutas, conservar productos y luego descomponerse junto con los residuos orgánicos. En agricultura, se fabrican bandejas de germinación, películas acolchadas y macetas biodegradables. Estas últimas se plantan directamente en el suelo y se degradan sin dejar residuos, aportando incluso nutrientes al entorno. El uso de residuos como base para estos productos no solo reduce la contaminación, sino que también mejora la sostenibilidad en dos industrias esenciales, la que nos alimenta y la que cultiva nuestra comida. Aplicaciones en medicina, electrónica y 3D. Más allá de la alimentación y la agricultura, los bioplásticos tienen usos prometedores en medicina. Materiales como el PLA o el PHA, derivados de residuos fermentables, se utilizan para fabricar suturas absorbibles, cápsulas farmacéuticas y apósitos. Estos productos se degradan dentro del cuerpo sin necesidad de retiro, reduciendo riesgos y costos. En electrónica, algunos bioplásticos reforzados con fibras de carbono o grafeno han mostrado buena conductividad y resistencia térmica, permitiendo su uso en carcasas, sensores y dispositivos biodegradables. En impresión 3D, mezclas de residuos como café o cáscara de huevo con alginato han dado origen a filamentos funcionales para crear piezas personalizadas, económicas y sostenibles. Estas aplicaciones demuestran que la versatilidad del bioplástico no tiene límites. Para comprender el desarrollo de este proyecto, es fundamental explicar cómo se llevó a cabo la revisión metodológica que sustenta nuestras conclusiones. En lugar de realizar un experimento de laboratorio, se utilizó una revisión sistemática de literatura, enfocada en identificar, comparar y analizar los estudios más relevantes sobre la producción de bioplásticos a partir de residuos orgánicos. La búsqueda de información se realizó en bases de datos científicas reconocidas como Scopus, Google Scholar y Cielo, utilizando palabras clave como bioplásticos, residuos orgánicos, almidón, celulosa, ácido poliláctico y biodegradabilidad. Se seleccionaron documentos publicados entre 2020 y 2025, priorizando artículos de investigación, tesis de grado y posgrado, y reportes técnicos que abordaran la producción, propiedades y aplicaciones de bioplásticos derivados de residuos vegetales. Para organizar la información, se clasificaron los estudios según 3 criterios. Tipo de residuo utilizado, como cáscaras de frutas, féculas o bagazo. Método de obtención del biopolímero, por extracción, fermentación o mezcla directa. Propiedades y aplicaciones del bioplástico resultante. Resistencia, biodegradabilidad, uso en envases, medicina o agricultura. Esta metodología permitió identificar patrones comunes en los procedimientos utilizados por otros investigadores y establecer una base sólida para evaluar la viabilidad del uso de residuos orgánicos como materia prima en la industria de los bioplásticos. En resumen, nuestro enfoque metodológico fue analítico y comparativo, respaldado por una revisión crítica de fuentes científicas confiables, que aportan evidencia concreta sobre el potencial sostenible y económico de los bioplásticos en el contexto actual. Resultados clave del estudio. Tras analizar 34 documentos científicos publicados entre 2020 y 2025, se identificaron patrones comunes. Los residuos más prometedores fueron la cáscara de mango, plátano, papa, arroz y yuca. Los métodos más eficaces para extraer biopolímeros incluyen la hidrólisis enzimática, la decantación y la fundición en solución. Se observó que los bioplásticos con mejores propiedades incluían aditivos naturales como aloe vera, cera de abejas o ácido cítrico. Además, los niveles de biodegradabilidad
superaron el 90% en la mayoría de estudios. También se resaltó que el uso de residuos no afecta negativamente la funcionalidad y que muchos de estos materiales se comportan a la par de los plásticos sintéticos en ciertas aplicaciones. Viabilidad económica. ¿Pueden competir? Un argumento común en contra de los bioplásticos es su costo. En efecto, producir bioplásticos puede ser más caro que fabricar plástico convencional, especialmente en escalas pequeñas. Sin embargo, esta ecuación cambia cuando se utilizan residuos orgánicos como materia prima. Al reducir el costo de insumos y eliminar la necesidad de producir cultivos dedicados, los bioplásticos derivados de residuos pueden acercarse a una rentabilidad competitiva. Además, si se consideran los costos ambientales del plástico tradicional, emisiones, gestión de residuos, salud pública, los bioplásticos resultan ser más económicos a largo plazo. Los análisis de ciclo de vida, LCA, han demostrado que su impacto es considerablemente menor. La clave está en escalar la producción, invertir en investigación y fomentar políticas públicas que incentiven su desarrollo hacia una bioeconomía circular. La apuesta por los bioplásticos a partir de residuos no es solo una solución ambiental, es también una oportunidad económica. Al integrar cadenas de valor locales, como la agricultura y la agroindustria, se pueden desarrollar modelos de producción sustentables que beneficien a comunidades enteras. Esta bioeconomía circular promueve un uso eficiente de los recursos, crea empleo y reduce la dependencia de materiales importados y contaminantes. En América Latina, con su rica biodiversidad y producción agrícola, el potencial para liderar este tipo de innovación es enorme. Pero para lograrlo, se necesita más que tecnología. Se requiere compromiso, visión a largo plazo y alianzas entre sectores públicos, privados y académicos. La sostenibilidad no se logra sola, es un esfuerzo colectivo. Conclusiones y llamado a la acción. El análisis realizado por Lady Carvajal y Ana Paula Delgado demuestra que sí es posible crear bioplásticos competitivos, biodegradables y funcionales a partir de residuos orgánicos. Esta propuesta no solo responde a una urgencia ambiental, sino que abre caminos para una producción más responsable, una ciencia más aplicada y una sociedad más consciente. Pero el cambio no depende solo de las grandes industrias o los gobiernos. También recae en nuestras decisiones cotidianas. Elegir productos biodegradables, apoyar iniciativas sostenibles, exigir regulaciones más estrictas y difundir el conocimiento científico son formas de actuar. Porque cada bolsa, cada empaque y cada residuo importa. El futuro del plástico está en nuestras manos. Y gracias a la ciencia, puede ser un futuro diferente.